Vamos a hablar de eventraciones, vamos a intentar hacerlo todo medio rápido. En primer lugar, la definición de lo que es una eventración, que es un defecto que se da en la pared abdominal, puede o no tener una protuberancia, una tumoración, y lo importante es que este defecto se da en el área de una cicatriz posquirúrgica, ya sea que uno la puede palpar al examen físico o la identifica mediante un examen de imágenes, porque el paciente, por ejemplo, consulta por dolor a nivel de la cicatriz quirúrgica. Se sabe que las eventraciones aparecen entre un 3 a un 13% de las laparotomías, y que esta incidencia aumenta de manera importante hasta un 40%, en casos en que haya infecciones de herida, bueno, lo solemos ver. Así que en estos pacientes hay que pensar que pueden llegar a desarrollar una eventración, ya sea aguda o crónica, como vemos acá. Las eventraciones agudas son aquellas que se dan en la herida que está en vías de cicatrización, ¿sí? Generalmente en el primer mes posquirúrgico, hasta el primer mes, y las crónicas se producen porque la cicatriz se va debilitando progresivamente, entonces aparece un área de debilidad y consiguientemente la tumoración o el dolor por el que consulta el paciente. Bueno, otra cosa importante es poder clasificar estas eventraciones. Esta es la clasificación más usada, que es la de la Sociedad Europea de Hernias, ¿sí? Que la tenemos bastante vista. Divide en dos grandes grupos, lo que son las medianas, ¿sí? En 5 subgrupos: subsifoideas, epigástricas, umbilicales, infraumbilicales y suprapúbicas, y las laterales en 4 subgrupos, que son las subcostales, la de los flancos, las ilíacas y las lumbares. Y en cuanto al tamaño, las podemos dividir en 3 subgrupos: las W1, que son menores a 4 centímetros, las W2 de 4 a 10 centímetros, y la W3 mayores a 10 centímetros. Acá tenemos esta fotito en la que podemos ver bien estos grupos que estábamos hablando. Las mediales, habíamos dicho que eran 5, la subsifoidea, que está desde el apéndice sifoides hasta 3 centímetros por debajo, cualquiera que aparezca en la línea media en ese sector es una eventración subsifoidea M1. Las epigástricas se dan 3 centímetros por debajo del apéndice sifoides y 3 centímetros por encima del ombligo. Las umbilicales, 3 centímetros por encima y por debajo del ombligo. Las infraumbilicales, 3 centímetros por debajo del ombligo y 3 centímetros por encima del pubis. Y las suprapúbicas, 3 centímetros hasta 3 centímetros por encima del pubis. Y en el grupo lateral, bueno, se corresponden un poco con la división de los cuadrantes del abdomen. Las subcostales, ¿sí? Que se dan en las zonas de los hipocondrios, las del flanco, las ilíacas y las lumbares, que son un poco más posteriores. Y acá vemos cómo podemos medir el ancho, ¿sí? Del defecto herniario, que es lo que nos va a dar la W1, 2 o 3, dependiendo del tamaño de la eventración, perdón. En cuanto a los factores de riesgo para la aparición de una eventración, tenemos múltiples, ¿sí? Algunos que están relacionados con el paciente, otros con la enfermedad, otros con la técnica quirúrgica, y ya factores postoperatorios que, bueno, también se relacionan un poco con lo que es el paciente. En cuanto al paciente, tenemos muchos, ¿sí? Todos radican en que se va a impedir la correcta cicatrización, ¿sí? O que afectan lo que es la resistencia del tejido, y eso asociado a factores que aumenten la presión intraabdominal, como puede ser la obesidad, van a derivar en la formación de una eventración. Entonces tenemos la edad, ¿sí? A mayor edad hay una disminución de la cantidad y de la calidad de lo que es el colágeno, afectando lo que es la cicatrización del tejido. El sexo masculino, comorbilidades como la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la obesidad, la citis, la desnutrición, el tabaquismo, antecedentes de irradiación que tenga el paciente, o el uso de fármacos como corticoides o inmunosupresores. En cuanto a los que están asociados a la enfermedad,
ya sea por el motivo de la cirugía, ¿sí? Cirugías vasculares, intestinales, oncológicas o de urgencia, tienen más incidencia de eventraciones en el postoperatorio, y ni hablar aquellas cirugías en las que sea una reincisión o una paraincisión, en los que cada vez que uno interviene la pared va a estar cada vez más débil, entonces más probable que ocurra una eventración. En los relacionados a la técnica quirúrgica, que son en los que nosotros podemos intervenir activamente al momento de operar al paciente, ¿sí? Se sabe que las incisiones verticales tienen más incidencia de eventraciones que las transversas, y que las medianas también tienen más incidencia de eventraciones que las paramedianas. Son más frecuentes en las incisiones mayores a 15 centímetros, van a depender de la forma en que uno abra la aponeurosis y cierre la aponeurosis, de la experiencia del cirujano, y es muy importante, y por eso insistimos tanto con anestesia, el tema de la mala relajación del paciente. Al cerrar al paciente con tensión, implica que la sutura quede con tensión y que después eso eventualmente pueda llegar a fallar y provocarle una eventración al paciente. Dentro de los factores postoperatorios, un poco lo que hablábamos al principio de la infección de la herida quirúrgica, que aumenta todo lo que es la incidencia de eventraciones por aumento de la producción de la colagenasa, que va a hacer que haya menos colágeno en la herida, menos actividad fibroblástica, y con eso necrosis tisular, que va a llevar a que se necrose la pared y aparezca la eventración, y con el aumento de la presión intraabdominal, como puede ser en el caso de ilios prolongados o retenciones agudas de orina. ¿Cómo las prevenimos? Bueno, un poco, en primer lugar, modificando los factores preoperatorios, estos factores de riesgo que hablábamos de los pacientes, evitar la desnutrición, asegurarse que si es una cirugía programada, el paciente esté bien nutrido, tenga una buena albúmina, como para colaborar con el proceso de cicatrización, un buen control de las comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, el control de peso y el cese del hábito tabáquico. En lo que es la sutura, que en esto intervenimos nosotros, como hablamos antes, los puntos solo hay que darnos a nivel de la aponeurosis, no es necesario cerrar el peritoneo, esto debilita un poco la sutura al tomar más tejido, que es un tejido que no es fuerte, entonces no va a servir en lo que es el uso en el cierre de la línea de sutura. Lo ideal es hacer los puntos entre 5 a 8 milímetros del borde y separados entre sí entre 4 a 5 milímetros. Esta relación de la longitud de la sutura y la longitud de la incisión, ¿sí? Que es la relación de Jenkins, la sutura tiene que ser 4 veces más larga que el largo de la incisión. Y siempre respetar eso. Uno ya sabe el largo de la incisión, calcular el largo de la sutura y chequear que cuando uno termina de hacer el surjet, chequear que le haya quedado 3 partes de la sutura por fuera, si no eso quiere decir que el surjet está flojo, ¿sí? Después, el material de sutura, lo ideal es que sea un monofilamento de absorción lenta, como la polidioxanona, el PDS en 2,0 con aguja pequeña, para evitar tanto trauma en la pared cuando uno pasa la aguja para hacer el punto. El tema de la malla profiláctica en el cierre de lo que es la pared, en cualquier cirugía, no en la reparación de una eventración, sino en el cierre de la pared de una cirugía, por ejemplo, bueno, voy a decir de mi caso porque es lo que a mí me gusta, ¿no? De una hemicolectomía, uno hace la incisión, saca el colon, y para cerrar, dice, bueno, ¿le pongo o no le pongo una malla para evitar que a futuro aparezca una eventración? La verdad es que está muy discutido el tema del uso de una malla profiláctica. Se puede hacer, pero todavía no hay trabajos que certifiquen que poniendo una malla en ese momento, uno va a prevenir en el futuro la aparición de una eventración. Y por último, se puede utilizar lo que se llama una línea de tensión reforzada, ¿sí? Al momento del cierre se hacen 2 suturas. Una que es longitudinal, paralela a la incisión, ¿sí? A más o menos 5 milímetros de lo que es el borde de la incisión, de los 2 lados de la incisión,
Y después el surjet normal que uno hace, que más allá de tomar la pared, también incluye las suturas estas paralelas al borde de la incisión. Entonces tendría 2 puntos de refuerzo de la pared, tanto las incisiones, el surjet paralelo, como el cierre propiamente dicho. Bueno, lo que es el diagnóstico de las eventraciones, por un lado tenemos lo que es el examen físico y por otro la tomografía. Muchas veces, si son eventraciones chicas, no son tan evidentes al examen físico, especialmente en pacientes obesos, entonces es necesario el pedido de la tomografía. Y la tomografía lo que nos va a dar es información del tamaño del defecto, de qué tiene adentro el defecto, ¿sí? Si es grasa, si es intestino, si es colon, si es vejiga, qué hay adentro del saco de la eventración. Permite evaluar también la calidad de los músculos abdominales y el resto de la cavidad abdominal. Siempre es importante que la tomografía se haga en Valsalva para evaluar el verdadero compromiso de lo que es el saco eventrógeno, de la cantidad de órganos que contiene en realidad el saco eventrógeno, y mediante la maniobra de Valsalva, evaluar si existe la pérdida de domicilio, ¿sí? Que es cuando las vísceras permanecen en el saco herniario o en el saco eventrógeno, y se comporta como una segunda cavidad abdominal. A veces es tanto el contenido del saco eventrógeno que su reintroducción adentro del abdomen, sin ninguna técnica preoperatoria para preparar esta cavidad, puede provocar alteraciones tanto respiratorias y circulatorias, y también lo que es muy grave, el síndrome abdominal compartimental. Entonces, para esto es que existe el neumoperitoneo progresivo preoperatorio de Goñi y Moreno, que lo vamos a ver en un ratito, pero es para preparar la cavidad, y que en estas eventraciones con pérdida de domicilio y sacos eventrógenos con mucho contenido, no se produzcan, o al menos reducir el número de estas complicaciones. Otra cosa importante que nos va a ayudar la tomografía es a calcular el índice de Tanaka, ¿sí? Que tiene un poco que ver con esto de la cantidad de contenido que tenga el saco eventrógeno. Y para determinar cuáles pacientes son pasibles de hacer neumoperitoneo preoperatorio, que son aquellos que tengan un índice de Tanaka mayor o igual al 25%. ¿sí? Se calcula dividiendo el volumen del saco herniario, ¿sí? por el volumen de la cavidad abdominal. Se toman medidas tanto longitudinales, transversales y anteroposteriores de la cavidad y del saco. La del saco, bueno, los límites que marca el saco en su parte más ancha, más alta, digamos, y más larga, y en la cavidad abdominal los reparos que uno usa son para la medición anteroposterior, hacia anterior la pared anterior del abdomen, y hacia posterior la apófisis transversa, ¿sí? de la columna, hacia los lados, el peritoneo parietal de un lado y del otro, y la longitudinal, perdón, se utiliza el diafragma y el coxis. En el corte que aparezca el diafragma y el coxis es ahí donde se toma esa medida. Sí, Álvaro, es muy importante el índice de Tanaka. me interrumpía el cosito ahí del chat, me estaba volviendo loca. Bueno, entonces eso, lo que puso Álvaro, sí especificarlo el índice de Tanaka en todas las eventraciones. Lo ideal siempre es calcularlo, especialmente en estas eventraciones grandes, sobre todo en los pacientes que llegan por guardia, por ejemplo, porque los que tienen eventraciones grandes, uno no les va a poder hacer neumoperitoneo preoperatorio, y tiene que estar preparado para que quizás aparezcan estas complicaciones respiratorias, cardiovasculares, o del síndrome compartimental abdominal. Bueno, después lo que es la indicación del tratamiento quirúrgico, todas las indicaciones deben ser operadas, todas. No importa el tamaño, ¿sí? ni el tiempo de evolución, pero todas tienen que ser operadas, especialmente aquellas que sean muy grandes o que le produzcan muchos síntomas al paciente. El objetivo es, por un lado, evitar complicaciones, ¿sí? como la eventración atascada, la eventración estrangulada, aliviar los síntomas del paciente y mejorarle la calidad de vida.
Y previo a la cirugía, el paciente debe eliminar todos los factores de riesgo que aumenten las tasas de morbilidad y recidiva, que fueron los que hablamos al principio. La reparación, uno se tiene que plantearse hacerla con o sin malla, ¿sí? En los defectos que sean mayores a 1 centímetro, y sea un campo limpio, ¿sí? Que no haya vuelco de materia fecal, que no haya pus, siempre está indicada la malla. En defectos menores o iguales a 1 centímetro puede llegar a realizarse una sutura primaria, únicamente sin necesidad de malla, y las reparaciones con malla lo que tienen es que están asociadas a una mayor tasa de complicaciones que una sutura primaria, asociadas específicamente a la prótesis, ¿sí? Ya sean las fístulas intestinales, las infecciones crónicas, o la oclusión por adherencia de las asas intestinales a la malla. Entonces por eso es importante saber qué malla tiene que elegir uno al momento de realizar la reparación. Si no va a haber contacto visceral, ¿sí? Que esto es muy frecuente en lo que es la cirugía abierta, la malla, y la que más han escuchado, es la de polipropileno, ¿sí? La de mediano peso, nombre comercial la Prolene, por ejemplo, ¿sí? Tienen menor tasa de complicaciones que las que son de bajo o alto peso. En el caso de que haya contacto visceral, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica, al polipropileno sí o sí debe asociarse un material antiadherente que va a ser el que esté en contacto con las vísceras. Esto reduce el tema de las adherencias y de las fístulas intestinales. Las mallas que son ligeras o que están asociadas a material absorbible son menos dolorosas en el postoperatorio para el paciente, pero tienen más recidivas. Lo que hay que tener en cuenta es no colocar mallas sintéticas en campos que estén contaminados, y no se recomienda el uso de mallas biológicas o sintéticas absorbibles en técnicas de puenteo, ni en las reconstrucciones propiamente dichas. En cuanto a la ubicación de la malla, hay distintos planos, ¿sí? Para colocarla. Puede ser supraaponeurótica, es decir, por encima de lo que es la aponeurosis anterior del recto. Puede estar suturada a los bordes del defecto, cuando los músculos están tan retraídos y los defectos son tan grandes, a veces no pueden aproximarse, entonces se decide suturar únicamente la malla a los bordes del defecto. Puede ser retromuscular, ¿sí? Por detrás del recto, preperitoneal o intraperitoneal. Lo que sí es importante, que sea donde sea que esté ubicada la malla, debe tener una cobertura de tejido para disminuir el índice de infecciones por estar la malla expuesta al ambiente, digamos. La mejor localización siempre es la retromuscular, ¿sí? Tiene menor tasa de recidivas, menor posibilidad de migración y menor cantidad de complicaciones, como son los seromas y las infecciones, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, la tasa de recidiva en las retromusculares es del 7%, con una tasa de infección del sitio quirúrgico del 3,7%, fíjense cómo aumenta en el resto de las ubicaciones, ¿sí? Y los menos recomendados son el supraponeurótico y aquellas que están suturadas a los bordes del defecto. Para elegir el abordaje, ya sea convencional o laparoscópico, uno siempre tiene que evaluar al paciente, a la eventración propiamente dicha, y a la experiencia y los materiales con el que cuente el cirujano. Pero en indicaciones generales, ¿sí? En pacientes obesos siempre es de elección la vía laparoscópica. Un poco lo había hablado Hanka en la clase de ella, que tienen menos riesgo de infección de sitio quirúrgico, la estadía hospitalaria es más corta y el tiempo quirúrgico también suele ser más corto. En las eventraciones de hasta 10 centímetros se puede abordar por cualquier vía, y ya en las que son más grandes, a 10 centímetros, siempre se prefiere la vía convencional, porque la verdad que el manejo laparoscópico es bastante más dificultoso. En cuanto al manejo de las recidivas, aún con el uso de malla, el 25% de las eventraciones recidiva a los 5 años. Si está bien integrada la malla, no es necesario sacarla, ¿sí? Se puede hacer una nueva reparación sin necesidad de retirar la malla.
Está indicado el abordaje abierto cuando son defectos de más de 8 centímetros, cuando tengan una técnica IPOM previa, que la vamos a ver más adelante, cuando hay adherencias intraabdominales o que hay compromiso de la piel que deba ser resecado al momento de realizar la reparación. Y el abordaje laparoscópico en defectos menores a 8 centímetros, o 10 centímetros como vimos antes, dependiendo de algunas publicaciones, y cuando tenga reparaciones previas convencionales, ya sea con o sin malla. Bueno, en cuanto a lo que son las generalidades del tratamiento quirúrgico, lo que vamos a hablar un poquito primero es de la preparación preoperatoria del paciente. Lo habíamos mencionado al principio en las eventraciones con pérdidas de domicilio, al neumoperitoneo preoperatorio progresivo o neumoperitoneo de Goñi Moreno, que como objetivos tiene el aumento de la presión intraabdominal de forma gradual, lo que va a ser una estabilización de la forma y la fusión del diafragma, que nos va a evitar a futuro las complicaciones respiratorias. Alarga los músculos de la pared abdominal y el volumen de la cavidad abdominal, facilitando el cierre. También hace una lisis neumática de las adherencias laxas, entonces al momento de uno ingresar a la cavidad, cuenta con menos adherencias que habiendo ingresado sin neumoperitoneo. Mejora la circulación portal, la mesentérica y la intestinal, y produce una irritación peritoneal y vasodilatación local, que aumenta las células inflamatorias y así mejora también la calidad de respuesta cicatrizal posterior a la cirugía. Este neumoperitoneo se realiza colocando un catéter de vía central en el punto de Palmer, que es en la línea hemiclavicular media, ¿sí? 2 o 3 traveses de dedo por debajo del arco costal del lado izquierdo, ¿sí? Se puede hacer guiado por ecografía, por tomografía, por laparoscopía. Bueno, cuando estaba Mau, la verdad es que vimos varias formas de poner el catéter de neumo, quizás los chicos más nuevos no lo hayan visto. Se introduce un mínimo de 6 litros de aire, en general se usa dióxido de carbono, dióxido de carbono, y el procedimiento se hace cada 2 o 3 días, más o menos unas 10 a 12 sesiones, y se mantiene este neumoperitoneo por 21 a 30 días, que va a ser lo que va a tardar en darle los beneficios que hablamos al principio. En general, uno siempre puede ir aplicando la cantidad de aire que tolere el paciente, mínimo 500 mililitros, siempre teniendo en cuenta que se va perdiendo ese aire, entonces por eso hay que hacer varias sesiones. Pero siempre según la tolerancia del paciente, la cantidad de aire que se pone al momento de realizar el neumo. Eso que dice Marce es cierto también, se puede usar aire ambiente, lo iba a mencionar, gracias Marce, me había olvidado. ¿Cuándo está contraindicado el neumo? Cuando hay ventraciones que están atascadas o estranguladas y tienen varias horas de evolución. Cuando hay una enfermedad cardíaca descompensada, en pacientes que estén en mal estado general, diabéticos o urémicos, y en pacientes ancianos, porque quizás la tolerancia al neumo no va a ser tan buena. Después, otra opción que tenemos es la toxina botulínica, ¿sí? En nuestro país no está habilitada por la ANMAT, pero está descrita el uso para disminuir ¿cómo se llama? La tensión de los músculos del abdomen, ¿sí? Se hace una parálisis temporal tanto del transverso como de los oblicuos, lo que reduce las fuerzas que tienden a separar y agrandar los defectos herniales, ¿sí? Se logra hasta un 20% de aumento de volumen de la cavidad abdominal en 30 días, ¿sí? Y se inyecta en 10 puntos distintos, unas 50 unidades de toxina botulínica, un total de 500 unidades, ¿sí? Se ponen 2 a nivel de la línea axilar media, en los puntos equidistantes entre el reborde costal y la cresta ilíaca, y 3 a nivel de la línea axilar anterior, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero bueno, como les dije, en el país todavía no está habilitado por la ANMAT, así que es un procedimiento que si se puede autorizar de alguna forma medio
por fuera de lo habitual se puede usar, pero si no, en general acá se usa el neumoperitoneo. Dentro de los principios generales hay pasos que son válidos para cualquier tipo de ventración, no importa después qué técnica de reconstrucción uno utilice después, ¿sí? En primer lugar, la incisión de la piel se debe hacer en losange, incluyendo la cicatriz previa, teniendo en cuenta que a veces son cicatrices queloides o tejidos que han estado infectados, entonces la piel también está infectada, entonces siempre resecar la cicatriz previa y cualquier segmento de piel que se encuentre también afectado. En cuanto a lo que es el plano subcutáneo, ¿sí? Hay que hacer una disección amplia para poder mover fácilmente todo lo que es el bloque muscular hacia la línea media. Esto, si bien nos permite la movilización de los músculos, también nos juega en contra después para la formación de seromas, pero bueno, riesgo-beneficio, hay que hacer una buena disección del plano subcutáneo. Después, lo que es la disección del saco, siempre hacerlo desde la periferia hasta el cuello del saco, y si hay varios sacos, unirlos sin resecar la aponeurosis. Después hay que abrirlo al saco y hacer una exploración abdominal, verificando los bordes y la pared posterior, evaluando si hay adherencias, qué contenido tenía el saco, etc. Y por último, bueno, la valoración del efecto y el resto de la pared abdominal para cerrar el saco y después decidir la técnica de reconstrucción según las características del paciente y de la eventración. Las técnicas, primero, lo que son las técnicas de reparación convencional, ¿sí? Tenemos algunas técnicas que nos sirven para que el cierre sea menos atención que si no hiciéramos estas descargas, ¿sí? Por un lado está la técnica de Albanese, que son incisiones de descargas que tienen el objetivo de ampliar el volumen de la cavidad, disminuir la tensión de la pared, y permitir la reubicación anatómica y funcional de los músculos y la reconstrucción estética del abdomen. Está indicada en eventraciones crónicas con signos de insuficiencia respiratoria, y en eventraciones agudas o en cierre de la parotomía en los que se espera que haya un postoperatorio con distensión, con hilio, ¿sí? Y aumento de la presión intraabdominal. Las descargas de Albanese son 3, ¿sí? La primera es a nivel del oblicuo mayor, que va desde el reborde costal, 2 centímetros por encima del reborde costal, desde el cifoides hasta 2 centímetros por encima de la espina ilíaca anterosuperior. La descarga de Albanese tipo 2 es una incisión a nivel del oblicuo menor, y la de Albanese tipo 3 es una incisión a nivel de la vaina anterior de los rectos en el borde externo, ¿sí? Cualquiera de estas se puede hacer para disminuir la tensión del cierre de la pared. Después tenemos técnicas de separación de componentes, anteriores y posteriores. Las anteriores son la operación de Ramírez, son 4 tipos de separación de componentes. La tipo 1 moviliza los rectos de su vaina posterior, ¿sí? Los separa a nivel de la línea alba, de la línea media, y conserva la integridad de la vaina anterior del recto y su contigüidad con el oblicuo externo, ¿sí? Solamente se abre a nivel de la pared posterior. Después lo que es la separación de componentes tipo 2, ¿sí? Se diseca el recto de la vaina posterior y se suman incisiones de descarga en la aponeurosis del oblicuo mayor. En la separación de componentes tipo 3 se hace una incisión completa de la aponeurosis del oblicuo mayor y una disección y separación también del oblicuo menor. Y la tipo 4, en casos en que la movilización igual no sirva para cerrar el defecto, se coloca una malla, ¿sí? Es una técnica de puenteo temporal hasta que se pueda lograr una reparación definitiva con la tipo 3, que era la previa que habíamos hablado. Después lo que es la técnica de Chevrel, es una reparación que mediante la disección de lo que es la fascia anterior del recto y la aplicatura de esta fascia anterior, se logra el refuerzo de la pared también mediante el uso de una malla preaponeurótica.
Esta técnica es útil en los casos en que el plano posterior no puede utilizarse porque ya se hizo una reparación previa en ese plano, y está indicada en eventraciones grandes de la línea media, en la que es aconsejable reforzar la pared anterior, en eventraciones grandes de la línea media en las que no se puede cerrar el plano aponeurótico, o bien para el cierre del abdomen abierto y contenido. Entonces la técnica de Chevrel, más allá de la incisión de piel, disección del saco y todo lo que hablamos al principio, ¿sí?, se incide en lo que es la aponeurosis anterior del recto, que es esta de acá, se incide en el medio, y se libera un colgajo aponeurótico lateral acá, creando un bolsillo, y un colgajo aponeurótico medial, que es este de acá. El colgajo medial se lo lleva hacia el medio, ¿sí?, como ven en la foto esta de acá. Se lo lleva de los dos lados, y se deja a la parte media del recto sin aponeurosis por encima, y se la sutura en la línea media, logrando el cierre en la línea media con esa parte de la aponeurosis de los rectos, ¿sí? Y sobre eso se coloca una malla que se sutura a los extremos laterales de la vaina de los rectos, como ven acá. Y así es como queda. Acá tienen los rectos, acá está la aponeurosis llevada hacia el medio, ¿sí?, y suturada en el medio, y por encima la malla. Uy, acá, por encima la malla. Después la técnica de Rips-Topa, que es una de las que más usamos nosotros, es el mejor procedimiento para la reparación de las eventraciones, ya que tiene un bajo porcentaje de recidivas, ¿sí? Tiene como ventajas que restablece el dinamismo y la funcionalidad de la pared abdominal mediante la aproximación a la línea media de los músculos, y por la posición de la malla, que es retromuscular, es menos probable que la malla migre y tiene una mejor integración a la pared. Como desventajas, es una técnica que requiere de experiencia y habilidad técnica, ¿sí? Por ejemplo, hay que asociar un TAR, que ya lo vamos a ver más adelante, que es una separación de componentes posterior, ¿sí? Y puede ser muchas veces necesario suturar la malla a los bordes del defecto, lo que aumenta el riesgo de infección de la malla. La técnica de Rips, bueno, los primeros pasos son los básicos que hablamos al principio, ¿sí? Pero después lo que se realiza es una apertura de la vaina de los rectos, lo más próximo que se pueda a la línea media, como se está viendo acá. Se diseca y se separa de la hoja posterior y el peritoneo del músculo, ¿sí?, formando el plano retromuscular, hasta que uno llega a ver la penetración de los nervios intercostales. Ese es el límite de la disección, el límite de la separación del músculo recto hacia arriba y de la hoja posterior y el peritoneo hacia abajo. Una vez que se separan estos componentes, la hoja posterior y el peritoneo se cierran, ¿sí?, con un surjet de material reabsorbible, y luego se coloca una malla por debajo del recto, fijándola con puntos cardinales, ¿sí? Las mejores mallas para colocar en esta ubicación son las monofilamento de polipropileno macroporosas, como la Prolene, o macroporosas multifilamento, como la Surgipro, y también pueden usarse mallas combinadas cuando la hoja posterior y el peritoneo no pueden ser cerrados de forma completa. Luego, por encima de la malla, se cierra la vaina anterior de los rectos, se colocan drenajes y se cierra el tejido celular y la piel. Bueno, después, por otro lado, tenemos la técnica de separación posterior de componentes, ¿sí?, que tenemos dos: el TAR, que es la separación del transverso, y la técnica de Carbonell-Bonafé. Están indicadas estas técnicas cuando las eventraciones son mayores a 10 centímetros, o en casos de eventraciones laterales con grandes defectos, en casos de que haya una tensión en la línea de sutura de una eventración primaria, en casos de eventraciones recidivadas de la línea media o con pérdida de derecho a domicilio, y en eventraciones medias que presenten una hernia paraestomal concomitante. El TAR
¿sí? Consiste en lo que es la liberación del músculo transverso, que es este de acá, ¿sí? Acá tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, fascia transversal y peritoneo, y este es el recto del abdomen. Lo que hay que hacer es una incisión lateral sobre la línea semilunar, ¿sí? Entre 0,5 a 1 centímetro por debajo de la línea semilunar, y ahí se accede a lo que es el espacio preperitoneal. Se realiza una disección del espacio preperitoneal desde el diafragma y hasta los cuadrados lumbares, y un cierre del espacio preperitoneal donde se encuentra el defecto. Luego se coloca una malla que cubra toda la superficie expuesta, y se la fija tanto a nivel caudal como craneal con puntos simples de material reabsorbible, y por último se realiza un cierre de la línea media con un surjet de monofilamento. En lo que es la técnica de Carbonell-Bonafé, se realiza también una incisión en la línea semilunar y se despega el oblicuo externo desde las costillas hasta el pubis. ¿Sí? Acá vemos la incisión, y acá cómo se va despegando todo ese colgajo de oblicuo mayor. ¿Sí? Se realiza un cierre de la línea media a nivel de los rectos con un surjet, y se coloca una malla gigante de 50 por 50 centímetros que vaya por debajo de ambos oblicuos externos, fijándola a los que son los relieves óseos, que son el cifoide, los arcos costales, las espinas ilíacas y el pubis. Se reinserta después el oblicuo externo un poco más lateral a su posición normal, sino el oblicuo, acá lo vemos, la nueva inserción, sino el oblicuo externo está justo al lado de los rectos, y ahí se cierra el resto de los planos hacia la piel. Después, en lo que son las técnicas de reparación laparoscópica, están indicadas en las situaciones en las que hablamos al principio, principalmente en lo que son los pacientes obesos, ¿sí? La técnica de IPOM tiene como indicaciones la obesidad mórbida, las eventraciones multirecidivadas y eventraciones de línea media, y está contraindicada en eventraciones con pérdida de derecho a domicilio o en los casos en que haya una importante diastasis de recto. En casos en que haya trastornos de la piel que recubran el saco, como celulitis, úlcera o fístula, eso habíamos hablado que era importante hacerla convencional para poder resecar esa piel afectada. Cuando haya un defecto estético importante, en casos de estrangulación, en casos de cirrosis descompensada, cuando haya múltiples cirugías intraabdominales previas por la cantidad de herencias intraabdominales que vamos a tener, en pacientes que planeen embarazo o en pacientes que tengan riesgo para anestesia general. La técnica de IPOM consiste, por un lado, en realizar el neumoperitoneo, ¿sí? Que se realiza con aguja de Veres en lo que es el punto de Palmer, ya lo habíamos mencionado antes, 2 centímetros por debajo del borde costal izquierdo, en la línea hemiclavicular, a una presión entre 10 a 12 milímetros de mercurio. Se colocan 3 trócares, uno de 10 milímetros, que es para la cámara, y 2 de 5 milímetros en lo que es la línea axilar anterior izquierda. El de 10 milímetros en general se coloca a nivel del flanco, ¿sí? Y los otros, bueno, según la disposición del abdomen del paciente es más o menos donde uno los va a colocar, pero siempre equidistantes al de 10 milímetros. En el paso 2, uno tiene que realizar toda la desciolisis, ¿sí? Tiene que dejar descubierto lo que es el defecto, sin adherencias de intestino, de epiplón, lo que es el defecto, y por 5 centímetros por fuera del defecto para tener lugar donde poner la malla. Siempre a nivel de lo que es de la desciolisis hay que tener siempre cuidado con la hemorragia del epiplón, o con perforaciones inadvertidas de vísceras huecas, en general el intestino delgado, que es lo que suele estar adherido a cada nivel del defecto. Siempre es preferible realizarlo con tijera o con armónico, que con el electrobisturí monopolar. Y una vez que se realiza la desciolisis, ¿sí? La liberación de todas las adherencias, se puede acceder a lo que es el defecto de la pared. Este defecto puede o no cerrarse, ¿sí? Si se cierra, esta técnica se denomina IPOM Plus, si
simplemente el defecto queda abierto, y se coloca por encima una malla de 2 componentes, ¿sí? Uno que sea de contacto visceral y uno que sea de contacto parietal, que tiene que sobrepasar 5 centímetros todo el margen del defecto, y se fija con una doble corona de Tuckers. Las mallas de elección acá las tienen, son todas mallas que son compuestas, ¿sí? Fíjense que la mayoría son de polipropileno, con otros componentes que son de contacto visceral, como el colágeno, la celulosa oxidada, ¿sí? El titanio, así que eso va a depender un poco del acceso a las mallas que tengamos en la institución en la que trabajemos. Después lo que es la técnica Lira, ¿sí? Que es una aponeuroplastía del recto intracorpórea laparoscópica. Está indicada en las eventraciones M2, M3 y M4, es decir, las epigástricas, umbilicales, infraumbilicales, y todas que deben tener un tamaño W2, es decir, de 4 a 10 centímetros. ¿Sí? En esta técnica se realiza lo mismo, el neumoperitoneo con Veres en punto de Palmer, los trócares se colocan igual que en la técnica del IPOM, se liberan las adherencias y se realiza la reducción del contenido, y se realiza una disección de la aponeurosis posterior del recto de forma longitudinal y paralela a los bordes del defecto. Se realiza una movilización de ambos colgajos hacia la línea media, donde se suturan con un sujet de sutura barbada y se coloca una malla con igual técnica que el IPOM. Es parecido al Chevrel que hablamos al principio, ¿sí? Acá se hace, este es el defecto, ¿sí? Y esta es toda la disección que se hace de la aponeurosis posterior del recto, y esta aponeurosis es lo que van a llevar a la línea media cubriendo el defecto. ¿Sí? Ahí lo ven, esta es la aponeurosis de un lado que se está yendo, y esta es la aponeurosis del otro lado que viene, y acá está la sutura que se va haciendo, ¿sí? Para cubrir el defecto que está acá. Y ahí es como queda toda la sutura hecha, acá ven al recto visto desde adentro, de un lado y del otro, ¿sí? Y por encima de esto se coloca la malla, que también tiene que ser de contacto visceral. Y después tenemos a la técnica de Rips posterior, o la técnica del TAP ventral, ¿sí? Que está indicada en las hernias incisionales de la línea media, que estén asociadas o no a diastasis de recto, a las hernias subsifoideas y suprapúbicas, y hernias incisionales de menos de 8 a 10 centímetros de ancho, que bueno, esto era un poco la indicación del abordaje laparoscópico. Y en cuanto a las contraindicaciones, está contraindicada en aquellas hernias que ya tengan una malla en posición retromuscular, en hernias incisionales laterales, en eventraciones de la línea media, en las que durante el comienzo del procedimiento se detecte que hay una ausencia de la fascia posterior del recto, o en eventraciones mayores a 10 centímetros. La técnica de Rips posterior, básicamente lo mismo, neumoperitoneo en punto de Palmer, los trócares siempre igual colocados. Se realiza una apertura de la aponeurosis posterior del recto del lado izquierdo, ¿sí? Y se diseca hasta completar el espacio retromuscular derecho, es decir, hasta alcanzar el borde externo del recto anterior del lado contrario, ¿sí? Tenemos que tener los dos rectos liberados. Se hace un cierre del defecto, y si hay una diastasis también se cierra la diastasis con un surjet de sutura barbada. Se coloca una malla que va a quedar retromuscular, porque recuerden que abrimos la aponeurosis posterior, y luego se realiza el cierre de la aponeurosis posterior también con un surjet de una sutura barbada. Y, esa la puse foto. Bueno, eso es todo.